Vamos a entrar al estudio número 5 de la serie Fe Victoriosa, gloria al Señor. Este es el número 5. Hemos estado hablando de 4 anteriores. Hablamos de fe victoriosa sobre la tentación, fe victoriosa sobre el desánimo, fe victoriosa sobre la crisis y fe victoriosa sobre la enfermedad. Hoy vamos a estar hablando de una fe victoriosa sobre la traición en esta mañana. Y vamos a leer primero el texto central, Primera de Juan, capítulo 5. No es un solo capítulo. Entonces, el capítulo 5. Versículo 4 es el texto central de esta serie de estudios. Dice de esta manera: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahora sí vamos a irnos al texto, 2 Timoteo 4, versículos 14 al 18. ¿Cuánto lo tienen en esta mañana? El 14 al 18 dice así: Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fe victoriosa sobre la tentación esta mañana. Entonces yo quiero hablar en primer lugar de los traicioneros. Vamos a hablar en primer lugar de los traicioneros. ¿Cuántos traicioneros hay aquí? No se crean. Acá se dice el hermano Víctor. ¿Cuántos rebeldes hay aquí? ¿Cuántos traicioneros hay aquí? Bueno, si estamos aquí, ¿verdad? Es porque hemos servido a Dios, estamos en la batalla, pero yo creo que la mayoría o todo cristiano se va a enfrentar a gente que le va a traicionar, a traicioneros. Todo cristiano, no hay quien no se vaya a enfrentar a esto. Ahora, la Biblia menciona varios ejemplos de personajes que traicionaron a sus líderes, que traicionaron a sus padres, a sus sacerdotes, a sus reyes. Gente que simplemente tenían un corazón mal agradecido, porque la traición tiene que ver con un mal agradecimiento, con un corazón no agradecido esta mañana. La traición tiene que ver con un corazón ingrato, ¿verdad? Con un corazón desleal. ¿Cuántos dicen amén? Así que vamos a estudiar algunos traicioneros en la Biblia, ¿verdad? Hay muchos, pero vamos a estudiar solo 3. El primer ejemplo lo tenemos precisamente en el texto que tomamos, 2 Timoteo 4, donde habla de Alejandro el calderero. Dice el versículo 14 y 15, vea conmigo una vez más: Alejandro el calderero me ha causado muchos males, y el Señor le pague conforme a sus hechos. Cuídate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Aquí vemos a un hombre, un personaje, simplemente que el apóstol Pablo lo menciona como Alejandro el calderero. Alejandro el calderero fue un hombre que perjudicó considerablemente el ministerio de Pablo, iglesia. Ahora, la palabra calderero se traduce del griego chalkeus, que significa brasero o trabajador de los metales. La Nueva Versión Internacional lo traduce como herrero. La Nueva Traducción Viviente lo tiene como el que trabaja el cobre. Entonces aquí simplemente se habla de Alejandro el calderero, ¿verdad? Como un hombre que le causó problemas a Pablo, como un hombre, ¿verdad?, que le causó problemas al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: cuídate de él, porque en gran manera él se ha opuesto a nuestras palabras, él se ha opuesto a nuestro mensaje, le dice Pablo a Timoteo en esta mañana. En 1 Timoteo capítulo 1, en el versículo 20, encontramos las siguientes palabras. 1 Timoteo 1:20 dice, está hablando ahí de Alejandro, dice: de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Aquí menciona una vez más a Alejandro, Pablo lo menciona, gloria al Señor.
Entonces, Alejandro, este hombre que solamente se habla en estos dos textos de él, hay otro que se habla en el libro de los Hechos, sin embargo no es muy seguro que sea el mismo Alejandro, pero si Pablo menciona a este hombre, ¿verdad?, como alguien, ¿verdad?, que se opuso, que le causó muchos males, realmente fue un hombre, hermanos, iglesia, que le había causado males, que se había opuesto al ministerio de Pablo. Entonces, lo cierto es que Pablo enfrentó la traición de este personaje, que la Biblia habla muy poco de él esta mañana, pero esto es una realidad. Estamos hablando, ¿verdad?, de aquellos que se convierten o que traicionan a otros. Aleluya. Ahora vamos a ver un segundo personaje. Amén. Vamos a hablar acerca de Demas. Pablo el apóstol también menciona a un discípulo, porque este sí está comprobado que fue un discípulo llamado Demas. Alguien que lea ahí 2 Timoteo 4, versículos 9 y 10. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Amén. El apóstol Pablo está hablando acerca de este personaje también llamado Demas, un nombre no muy común. Demas le dice a Timoteo, me ha desamparado amando este mundo. Ahora, cuando escuchamos esta expresión, yo entiendo que Demas era alguien que estaba con el equipo del apóstol Pablo, porque él está diciendo, Demas me desamparó, o sea que Demas era parte de su ministerio. Este discípulo, este hombre era parte, ¿verdad?, del equipo del apóstol Pablo esta mañana. Amén. Entonces Pablo sintió un golpe muy fuerte cuando Demas se fue al mundo y lo dejó. Pablo pudo sentir el golpe de la traición y de hecho Demas había sido uno de sus compañeros de ministerio, uno de sus colaboradores. Vamos a leer Filemón 1:24, el que lo lea, Filemón 1:24. Luego enseguida está. Amén. Aquí el apóstol menciona a 4 colaboradores, entre ellos está Demas, ¿verdad? Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Entonces entendemos que Demas era uno de sus colaboradores esta mañana, era uno de sus compañeros de ministerio que le ayudaban. Sin embargo, Pablo sintió ese golpe de la traición. Ahora, durante el primer encarcelamiento de Pablo en Roma, Demas también estaba allí. Alguien que lea Colosenses 4, versículos 14 y el versículo 18. Colosenses 4, 14 y luego el versículo 18. 18. Aquí Pablo está hablando de que él estaba en la prisión, por eso pedí que leyera ¿verdad? De mis prisiones. Pero menciona, ¿verdad? En el versículo 14, lo saluda Lucas, el médico amado, y Demas. O sea, con él estaba Lucas y estaba también Demas. Entonces esto nos dice, ¿verdad?, que Demas era uno de sus compañeros, de sus colaboradores. Pero en la carta que le escribe a Timoteo, Pablo le está diciendo a Timoteo, ven, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando a este mundo. Muchas veces nos enfrentamos a esto. Nosotros como pastores, pues obviamente nos enfrentamos a esto, ¿verdad? De que, ¿verdad?, nos duele cuando gente se va, nos duele cuando hombres se van de la iglesia, cuando mujeres se van, cuando parejas se van, ¿verdad? Cuando gente que uno ya estaba planeando con ellos, haciendo planes, duele, ¿verdad?, verlos que se van y ya no los volvemos a ver. Ya no los volvemos a ver en la iglesia. Así le sucedió a Pablo con Demas. ¿Cuántos entienden en esta mañana? Así le sucedió a él. Ahora vamos con el tercer personaje, el tercer traidor.
Y en esto pues quiero hablar de Judas Iscariote. ¿Quién no conoce la historia de Judas Iscariote, verdad? Aquel hombre de confianza que Jesús le dio el cargo de tesorero, era uno de sus discípulos, era uno de los 12, pero al final traicionó esa confianza y entregó a Cristo a las autoridades romanas y religiosas. Entonces conocemos la historia de Judas, un hombre de confianza, un hombre, ¿verdad?, con el cual los discípulos lo contaban con él, con ellos, en el equipo, era parte del equipo, era parte del grupo. Sin embargo, Judas se convierte, Judas termina traicionando a Jesús. Judas termina traicionando al equipo de los 12 discípulos, de los 12 apóstoles esta mañana. Y esto no fue algo sencillo, fue un golpe muy fuerte, ¿verdad? Para Jesús principalmente, pero inclusive también para los discípulos. Porque si usted se acuerda cuando ellos estaban reunidos en la mesa, en la última cena, Jesús les dijo estas palabras: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar, uno de ustedes me va a entregar. Y todos empezaron a preguntarse: ¿seré yo, maestro? Estaban ellos asombrados con esa expresión de Cristo, con esa afirmación. Uno de ustedes, imagínense, estemos aquí y que yo le diga: uno de ustedes me va a entregar, ¿verdad? Así está el Señor, le dice: uno de ustedes. Todos están asustados, todos están, ¿verdad?, en cierta manera apesadumbrados por esa expresión de Jesús. Y realmente uno de ellos lo entregó, Judas Iscariote. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Y el Salmo 55 nos habla un poco acerca de Judas. Alguien que lea Salmo 55 del 12 al 14. Este salmo está hablando acerca de Judas. Y si usted ve estas palabras, refleja que Jesús miraba a Judas como un amigo. Piense usted en eso. Piense usted en un amigo, en una amiga que usted tiene, y que ese amigo o amiga le traicione. Se siente feo, ¿verdad? Que un amigo o una amiga nos traicione. Porque dice el salmista, él está usando esas palabras: sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Lo consideraba como un familiar. Dice que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andamos en amistad en la casa de Dios. Esta es la expresión, o más bien es la imagen de un Judas Iscariote, que Jesús lo miraba como un amigo. Porque de hecho, si usted conoce la historia, cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní, sus discípulos, y viene la turba, vienen los soldados romanos, y el que los trae es Judas, ¿verdad? Judas los llevó hasta ahí, hasta el huerto de Getsemaní, donde Jesús oraba. Lo llevó hasta ahí, y cuando dice la Biblia que cuando están ahí, Judas les dice: al que yo besare, ese va a ser. Y dice que la Biblia que Judas se acercó, abrazó a Jesús y le dio un beso. Y el Señor le dijo: ¿a qué vienes, amigo? O sea, Jesús le dijo amigo porque Jesús consideraba a Judas su amigo, pero lo traicionó. Entonces, esto es algo tremendo, iglesia, esta mañana, porque la traición muchas veces golpea más fuerte cuando viene de parte de aquel que consideramos un amigo, un íntimo amigo esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Podríamos hablar de muchos más en la Biblia y en la historia. Hoy lo vamos a dejar esta mañana, aleluya, acerca de los traicioneros. Yo creo que muchos de nosotros, cada cristiano, se ha enfrentado a historias de traición. Se han sentido traicionados, se han sentido defraudados por alguien. Pero por eso quiero hablar en segundo lugar, procesando la traición. En el texto que tomamos, podemos mirar a un apóstol, Pablo, que ha sabido procesar todas esas traiciones. Pablo es el hombre que aprendió a confiar en el Señor.
Es el hombre que su vida y su éxito dependía de Dios y no de sus méritos o talentos, ¿verdad? Su éxito dependía de Dios. Fue un hombre que abrazaba, y muchos de los que abrazó, cuando se dio la media vuelta, le clavaron un puñal en la espalda, pero él se mantuvo firme en esta mañana. Nuestro texto habla así, 2 Timoteo 4, 16 al 18. Escuchen las palabras que Pablo le expresa a Timoteo. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, dice, no les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo está diciendo a Timoteo lo que él vivió, lo que él pasó. Él está hablando, ¿verdad?, de que en su defensa nadie estuvo de su lado. Me desampararon, me dejaron solo en un juicio, ¿verdad?, en un juicio injusto, en un juicio contra mí, contra mi vida, contra lo que yo soy. Dice, nadie estuvo a mi lado. Gloria a Dios. Amén. Pero dice, él expresa esas palabras: el Señor estuvo a mi lado. El Señor estuvo conmigo. Oh, mis hermanos, hermanas, ¿a cuántas traiciones nos enfrentamos? Nosotros nos hemos enfrentado a muchas traiciones, pero tenemos que aprender a procesar las traiciones de la gente. ¿Cuántos dicen amén? Y no caer en la amargura, porque la tendencia es a amargarnos. Hay gente que se amarga, hay gente, ¿verdad?, que alguien les traicionó, que alguien, ¿verdad?, les volteó la espalda y les clavaron un puñal en la espalda y terminan amargándose. Mientras la otra persona muy a gusto, ¿verdad? Mientras la otra persona anda como si nada. Pero no podemos caer en ese juego, ¿verdad? No podemos, ¿verdad?, terminar así. Tenemos que procesar esa traición. ¿Cómo podemos procesar la traición? Primeramente, hacer a un lado la venganza, porque la tendencia es la venganza. La tendencia, ¿verdad?, es a vengarnos. Alguien que lea Romanos 12, versículo 19. Romanos 12, 19. Ahora sí, está bueno el calor, ¿no? Romanos 12, 19. No vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. No os venguéis vosotros mismos, dejad lugar a la ira de Dios. Escrito está: mía es la venganza. Tenemos que hacer a un lado nosotros la venganza, y Dios es el que juzga. Dios es el que hace justicia a sus hijos esta mañana. Gloria a Dios. Usted siente que alguien le traicionó, se siente traicionado, traicionada, deje lugar a la ira de Dios. Deje lugar a la venganza de Dios esta mañana. Segundo, dejar ir libre al traidor y seguir adelante. En estos tiempos, ¿verdad?, las bandas de narcotraficantes y de sicarios, ellos se traicionan, hermanos. Se traicionan. Ahí no hay lealtad. Son mentiras de que son leales a sus patrones, a sus jefes. Se echan de cabeza. Una vez que agarran a uno, ¿verdad?, a un pez gordo o a un pez no tan gordo, lo que sucede es que, ¿verdad?, las policías usan la estrategia de decirle al que arrestaron: mira, si tú nos dices quién está, amén, más adelante o arriba de ti, eso te va a ayudar a reducir tu sentencia. Y muchos se niegan, obviamente, ¿no? Muchos que arrestaron, que los agarraron, que están en cárcel para ser sentenciados, se niegan al principio, porque no quieren echar de cabeza a sus patrones, ¿verdad?, a sus jefes. Pero al final todos cantan, como dicen entre ellos. Al final todos van a echar de cabeza a otros, se van a traicionar, ¿verdad? Todos lo hacen. Lo hizo Chapo Guzmán, lo han hecho, ¿verdad?, otros más que están allá extraditados en Estados Unidos para reducir un poco su sentencia.
Y por eso han agarrado muchos narcotraficantes. Porque entre ellos no existe la lealtad. Ellos se van a traicionar. Inclusive, ¿verdad? Si se andan peleando por las plazas, se van a matar. No importa quién se lleven, pero ellos llegan y matan a otros. ¿Por qué? Porque la traición es lo que más resalta entre las bandas de narcotraficantes y sicarios en esta mañana. Pero no, amén, en el cristiano. Dios nos ha llamado, ¿verdad?, a hacer a un lado la traición y seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos el ejemplo de José. José fue traicionado por sus propios hermanos. Sus hermanos lo vendieron como esclavo a una caravana de madianitas. Él fue llevado, ¿verdad?, como esclavo a Egipto. Vivió como esclavo. Luego fue encarcelado injustamente, pero José no se amargó. José siguió adelante y al contrario, cuando vinieron sus hermanos después de varios años, José los perdonó en esta mañana. Él pudo procesar la traición. Tenemos que procesar la traición, iglesia. Tenemos el ejemplo de David. David fue traicionado por Saúl, el cual era su suegro también. Inclusive Saúl trató de asesinarlo muchas veces, pero David supo procesar la traición. David se mantuvo firme en los propósitos de Dios, en su llamado, ¿verdad? Y supo procesar esa traición. En el libro de 1 Samuel, yo lo voy a leer, 1 Samuel 24, del 1 al 7. Quiero que vaya conmigo ahí. 1 Samuel 24, del 1 al 7. Dice así: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso, diciendo: he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas, en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Amén. Escúcheme bien. Aquí está David, mis hermanos, procesando la traición. Saúl lo quiere matar. Y literalmente Saúl está puesto en las manos de David. Cuando entra a la cueva, Saúl dice que la Biblia, que David y sus hombres están más al fondo de la cueva. Saúl no sabe, ni sus hombres no se dan cuenta. Ellos entran, se acuestan, se tiran una siesta, se tiran a dormir, no sé. Y entonces los hombres de David le dicen: mi señor, este es el día que Dios te dijo que iba a poner a tu enemigo en tus manos. Vamos a matarlo, vamos a darle cráneo. Sin embargo, hermanos, David no tenía un corazón de venganza, vengativo esta mañana. Vemos en el corazón de David que a pesar de que él estaba siendo perseguido, traicionado por su propio rey y su propio suegro, porque David se casó con Mical, que era hija de Saúl, era su suegro. Sin embargo, David, hermanos, no tomó represalias contra su enemigo. Se lo dejó a Dios esta mañana. Podemos nosotros hacer lo mismo también. O sea, no podemos caer en el juego del traidor. Si a usted le han traicionado, se siente traicionado o traicionada, no caiga en el juego del traidor. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Amén. Vamos a hablar en tercer lugar, fe victoriosa sobre la traición. Porque estamos hablando, ¿verdad?, de que esto tiene que ver con creer, con confiar en Dios esta mañana. 2 Timoteo 4:17, nuestro texto, Pablo dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuere cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librada
fui librado de la boca del león. Amén. Las palabras clave del apóstol son estas: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, y el Señor me librará de toda obra mala. Cuando nosotros confiamos en Dios, Dios nos va a librar, hermanos. Dios nos va a librar de toda obra mala. Dios nos va a librar aún de aquellas personas que quizás quieren hacernos daño. Dios le va a librar cuando usted se mantiene firme en la voluntad de Dios, ¿verdad? Su confianza en Dios, su fe en Dios le va a mantener, y no hay nadie que pueda hacerle daño esta mañana. Gloria a Dios. Pablo tenía esa seguridad de que Dios estaría ahí a su lado, porque Pablo era un hombre de fe, de una fe intrépida, de una fe audaz esta mañana. Soportó todo tipo de pruebas. Entre esas pruebas estaban los traidores o las traiciones. Y lo menciona en el siguiente texto. Alguien que lea 2 Corintios 11:26. Segunda de Corintios 11:26. El camino muchas veces en peligro de Dios, peligro de ladrones, peligro de dominación, peligro de los testigos, peligro de la ciudad, peligro de los desiertos, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Peligros entre falsos hermanos. O sea que hay falsos hermanos. Hay falsos hermanos. Había falsos hermanos que Pablo tenía que cuidarse de ellos, porque era gente que, de los que ya mencionamos aquí, Alejandro el Calderero, Demas y otros más, ¿verdad? Que realmente eran falsos hermanos. Entonces, esto es algo muy tremendo, iglesia, porque estos falsos hermanos son los más peligrosos, porque son los que traicionan, tipo Judas Iscariote. Te dan un beso y te venden por 30 piezas de plata, como lo hizo Judas con Jesús. Aleluya. Pero el apóstol Pablo nos anima a permanecer en la fe, que nuestra fe esté fundada en el Señor. 1 Corintios 2:5. ¿Alguien más? 1 Corintios 2:5. Amén. Que nuestra fe, que su fe sea mayor que sus traiciones, de aquellos que le traicionan. Que su fe sea mayor, su confianza en Dios sea mayor, porque de que nos enfrentamos a esto, nos enfrentamos, ¿verdad? A cosas así, deslealtades. Gloria a Dios. Pero esto es algo muy tremendo. Muchas veces nos van a traicionar aquellos que más ayudamos. Así suele suceder muchas veces. Personas que más ayudan, personas que pueden traicionar. Que hay esa tendencia esta mañana. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Nuestra victoria, iglesia, está en nuestra confianza en Dios. Nuestra victoria está en nuestra confianza en Dios. ¿Cuántos dicen amén? No importa lo que nos enfrentemos, nuestra fe nos da la victoria en esta mañana. Pablo pudo, amén, procesar esto y pudo decirle a Timoteo, ¿verdad? Lo que él vivió como apóstol, como hombre de Dios. Dios me va a librar, dice Dios. Él estuvo a mi lado en esos momentos donde me sentí solo, me sentí, ¿verdad?, traicionado. Amén, me dejaron solo. Sin embargo, el Señor estuvo a mi lado. El Señor me librará, dice, de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero siempre va a haber un grupo de gente ahí fiel, porque si usted lee los siguientes versículos, 2 Timoteo 4, ¿verdad? Dice en el versículo 19: saluda a Priscila y Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corintio y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubúbulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. O sea, Pablo tenía un gran equipo de personas que lo ayudaban en su ministerio, ¿verdad?, que en su labor. Pero entre todas esas personas y mis hermanos que sirven a Dios, no va a faltar quien resulte un falso hermano, como dice, ¿verdad?, uno de los textos que leímos. Entonces, pero aquí lo tremendo, lo importante es nuestra fe fundada en el Señor para sobrepasar toda traición, para que usted pueda vencer y seguir adelante. Fe victoriosa
sobre la traición. Esto es lo que traigo en esta mañana. Vamos a dar un fuerte aplauso a Cristo. Denle alabanza al Señor. Gracias, Padre, te damos gloria, honra y alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, tiempo para preguntas. ¿Alguna pregunta? Vamos a abrir tiempo para preguntas. ¿Algún comentario, alguna duda que usted tenga esta mañana? ¿Todo bien? Bueno, van a hacerle preguntas a ustedes. Amén. Muy bien. Próximo estudio va a ser el último ya. Próximo domingo, fe victoriosa sobre la muerte. Ya está más extremo, ¿no? Pero ese va a ser el último. Así es que vamos a poner de pie en esta mañana. Vamos a orar.